El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:15 en la mañana, gracias al mensaje de Agustín Chávez que nos escribió al Twitter. Dice, excelente información turística de nuestro país respecto del carnaval Coangue. Le puedo contar que en el Valle del Chota, o el Valle del Chota, tiene un clima cálido, seco, lindo para el feriado. Mojarse con mucha precaución con agua del río Chota. Además hay buena música, comida, balnearios y por supuesto la alegría de nuestra gente, nuestros afrochoteños con su tradicional bomba y banda mocha con sonido de hoja de naranja. Así que miren ustedes, si deciden irse al norte, pueden ir a Cayambe, le hacen a los quesitos, la feria del queso y vayan un poquito más al norte. Pasen la provincia de, el límite provincial de Pichincha con Imbabura, el sector del Cajas, pasan San Pablo, pasan Otavalo, pasan Ibarra y se pueden ir hasta el Valle del Chota. Gracias, Agustín, por esa gentileza. Vamos a cerrar el programa de noticias del día de hoy hablando de un tema muy interesante. Ustedes conocen pues que en este espacio de noticias apoyamos todas las iniciativas que tengan que ver con la no discriminación, con la defensa de los derechos, con la protección de los derechos y obviamente con la inclusión. Y vamos a conocer detalles sobre la campaña Conoce, Respeta y Convive. Silvana Aro, coordinadora técnica del Consejo de Protección de Derechos, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está usted, Silvana? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos y todas quienes nos están escuchando en este momento. Cuéntenos en qué consiste la campaña Conoce, Respeta y Convive. Bueno, el Consejo de Protección de Derechos es el espacio, ¿no es cierto?, institucional que trabaja por los 9 grupos de atención prioritaria. En uno de los grupos es el de diversidades sexogenéricas y en ese sentido, de manera participativa, hemos construido con el Consejo Consultivo esta campaña que es necesaria y fundamental, Conoce, Respeta y Convive, que busca básicamente interpelar a la conciencia ciudadana para de alguna manera contribuir a eliminar todas estas formas de discriminación y violencia que vive la población LGBTI en la ciudad de Quito y, claro, Quito al ser un referente, también tener un impacto en lo nacional. Para nosotros es muy importante trabajar en esta campaña articulada especialmente con los medios de comunicación porque sabemos que son los medios quienes tienen esta posibilidad de llegar con un alcance mayor a la conciencia de nuestra ciudadanía. Tenemos que seguir trabajando en unas formas que nos permitan una convivencia armónica basada en el respeto y que garantice los derechos, especialmente en este momento de los grupos de atención prioritaria y en este caso específico de la población sexodiversa. Sobre este tema de esta población, ¿persisten las prácticas de discriminación, de falta de inclusión sobre estas personas? Efectivamente, Fabricio, los datos son escasos. Eso es un primer llamado de atención que debemos hacernos a nivel institucional. ¿Son escasos porque no se denuncia, porque no se conoce? Son escasos porque no hay estudios suficientes y vastos que den cuenta del estado de situación de la población LGBTI en el país, ¿no es cierto? Y cuando no existen los suficientes datos es imposible tener, digamos, una política pública mucho más acertada y mucho más acotada a la realidad que se necesita superar. En este sentido, de los pocos datos que tenemos, por ejemplo, uno de los datos más complicados que hay es que la media, el promedio de vida, por ejemplo, de una mujer trans es de 35 años, la esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir, no es cierto? Hay un deterioro de sus condiciones de vida, no tienen posibilidades de acceso a salud, de acceso a educación. De acceso a trabajo. Acceso a trabajo, son víctimas de violencia, de discriminación, de homofobia y que finalmente terminan, ¿no es cierto?, privándoles de la vida. En el país, por ejemplo, de la encuesta realizada por el INEC en el año 2013, tenemos que apenas el 13% de la población LGBTI ha informado a su familia de su opción sexual. Esto quiere decir que la mayoría de personas, pese a que hemos hecho un avance significativo en normativa, que se encuentra tipificado el delito de odio en el COIP, que tenemos una ordenanza que habla de la inclusión de esta población, todavía sigue siendo discriminada, especialmente en su seno familiar. Es decir, cuando una persona no puede tener la suficiente confianza en su entorno para comentarle sus vivencias, lo que está pasando, imagínense lo que puede pasar hacia afuera. Y claro, el 70% de la población encuestada manifiesta haber tenido en algún momento de su vida algún tipo de violencia discriminatoria, abuso, segregación,
maltrato, y evidentemente esto no permite vivir plenamente estos derechos que todos y todas tenemos y que plenamente están consagrados en la Constitución. Es decir, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, mucho camino por trabajar. El tema es netamente cultural, es un tema de idiosincrasia, es un tema de formación, es un tema de valores. Es un tema cultural y estructural. Digamos, estamos en una sociedad machista, patriarcal, en donde de alguna manera lo que rige esta forma de un pensamiento heteronormado, es decir, además no la supremacía del hombre por encima de la mujer, que todavía sigue esto prevaleciendo en nuestra cultura, y todo aquello que es distinto, que es diferente, no es reconocido, no es aceptado y es discriminado. Entonces sí es necesario que nosotros vayamos modificando estos patrones socioculturales. Las creencias, el credo aquí está respetado, ¿no es cierto?, también en nuestra Carta Magna, pero bajo ningún concepto, por ejemplo, podemos permitir o podemos tolerar que a nombre de creencias religiosas, por ejemplo, se permita discriminar a esta población que de alguna manera ha venido trabajando durante años de manera comprometida, de manera organizada para incidir en la política pública, incidir en las normativas, y no hace mucho tiempo en nuestro país el ser homosexual era considerado un delito. Claro. Entonces, en una legislación penal anterior era considerado un delito. Entonces, no en la reciente. Es una conquista reciente, y las conquistas, como todo hecho social, se van construyendo permanentemente, pero también requerimos de que la ciudadanía, la sociedad en general, vaya modificando este tipo de prácticas. Ahora, ¿de qué nos sirve una campaña que obviamente tiene un tiempo de duración? ¿De qué nos sirve, digo, para tratar de cambiar ese chip y esos patrones culturales que usted nos ha mencionado, Silvana? Mire, este es un trabajo que hay que hacerlo de manera articulada. Yo quiero hacer referencia al marco normativo, porque de alguna manera ese es el paraguas sobre el cual nosotros nos asentamos, y las instituciones, sobre todo las que son garantes de derechos, deben orientar su trabajo desde la prevención. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Educación, todo el trabajo que tiene que hacer para prevenir toda forma de discriminación y violencia a niños y niñas, por ejemplo, de diversidades sexogenéricas. El Ministerio de Trabajo, por su parte, vigilar, ¿no es cierto?, que no hay este tipo de acciones discriminatorias. Las universidades, el Ministerio de Salud, que tiene todo un protocolo de atención, que efectivamente esto se cristalice y se haga una vivencia plena, que se cristalice. Las campañas comunicacionales evidentemente no pueden ser sostenidas todo el tiempo, pero de alguna manera contribuyen de manera significativa. Es así que la campaña, por ejemplo, que estamos implementando, Conoce, Respeta y Convive, tiene un manual importante que lo hemos construido para entregarlo y proporcionarlo a los medios de comunicación, porque existen medios también que tienden a caricaturizar este tipo de acciones frente a la población LGBT. En esos programas llamados humorísticos, donde caricaturizan al homosexual, caricaturizan al afroecuatoriano, caricaturizan al indígena, por ejemplo. A la mujer inclusive. Y entonces, claro, de alguna manera este tipo de programas no contribuyen, todo lo contrario, de alguna manera siguen siendo discriminatorios, siguen siendo atentatorios y violentan los derechos de las personas. Entonces, nosotros creemos que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y parte de esta estrategia es este manual de comunicación que estamos proporcionando a todos los medios de comunicación, incluso para que aquellas personas que están yendo a presentar sus testimonios se sientan cómodos, porque muchas veces la toma de estos espacios públicos, ¿no es cierto?, también se ven discriminados, se ven asediados. Nosotros tenemos una compañera de nuestro consejo consultivo que no hace mucho decía que en un lugar de comidas que es muy conocido aquí en Quito, la gente empezó a discriminarle, se salía de la cocina a mirarle. Entonces, claro, nosotros tenemos que ir educándonos en tener otro tipo de comportamiento con la población sexodiversa, garantizar sus derechos humanos como el de todos y de todas. Y eso es lo que busca nuestra campaña, ¿no? Interpelar a la conciencia ciudadana para que vayamos mejorando estas condiciones de vida que debe tener toda la población, pero especialmente aquella que durante años históricamente ha sido discriminada y segregada. Correcto. Vamos
terminando por honor al tiempo. Silvana Aro está con nosotros, coordinadora técnica del Consejo de Protección de Derechos. ¿Dónde los ciudadanos pueden acceder a información sobre esta campaña y cómo se pueden involucrar en la misma? Claro que sí, nosotros tenemos un micrositio que se ha generado. Este micrositio puede acceder todas las personas, ahí hay información importante, hay datos estadísticos, hay datos del INEC, como hacía referencia hace un rato, hay 3 testimonios de vida. ¿Cómo se llama el micrositio? El micrositio es www.quitodiverso.com.es. Hay información, como le decía, testimonios de personas que han tenido que vivir durante toda su vida algún tipo de discriminación y que de alguna manera su lucha ha incidido de alguna manera para garantizar los derechos de esta población. Está colgada la guía de difusión para los medios de comunicación. Tenemos también nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde pueden acceder a información. Y la idea es que vayamos alimentando esta página con mayor información y vayamos accediendo a estos datos, pese a que son escasos, pero que de alguna manera nos dan cuenta de las condiciones que viven en este momento las poblaciones sexodiversas y la necesidad y la urgencia que tenemos de trabajar en una cultura de respeto, consideración, que dignifique la vida, ¿no es cierto?, de esta población. Correcto. Nos involucramos, como no podía ser de otra manera en este espacio de noticias, con estas iniciativas, como lo dijimos al inicio de este diálogo, y ustedes que nos siguen a diario conocen nuestra posición de respeto irrestricto y de apoyo a cualquier iniciativa que implique el combate a la discriminación y la necesidad de incorporar pues las diversidades, el reconocimiento de las diversidades. Silvana, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio, un saludo cordial a todos y todas. Información que pueden encontrar en el micrositio www.quitodiverso.com.es. A propósito de esta campaña, Conoce, Respeta y Convive, ha estado con nosotros Silvana Aro, coordinadora técnica del Consejo de Protección de Derechos. 8:28 en la primera hora.